¿Qué te parece si vas preparando la escritura, la Biblia, en Génesis capítulo 28, versículo 22, para que lo tengas ya ahí listo, para cuando usemos la cita? Génesis 28, 22. Yo quiero hablarte de que Dios es un Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? Dios es un Dios de milagros, pero hoy quiero hablarte que así como Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de la multiplicación. Dios es Dios de multiplicación. Dios no se anda con cuentos ni con cosas. Dios ni siquiera se pone a sumar. Dios no es de suma, Dios es de multiplicación en todo lo que tú emprendes. Y de eso quiero venirte a hablar hoy. El Dios de multiplicación. Yo no sé por qué la gente se paniquea o empieza con que, ay, ¿por qué hablan de cuando en la iglesia se habla de prosperidad? ¿Sabes que toda la Biblia no habla de prosperidad? Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué la gente no quiere oír de prosperidad? Dios quiere que prosperes. Si tú no crees que Dios prospera, pues no prosperes. Si realmente no quisieras aceptar que Dios prospera, entonces tu padre, tu madre, que no aceptan la prosperidad del cielo y de Dios, ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela? ¿Para qué los mandas? ¿Para qué van a la escuela a aprender qué? Para que se defiendan en la vida. Ah, pues los quieres prosperaditos, mi rey. Pues no los mandes a la escuela. O sea, prosperidad, el problema que tenemos las personas, los seres humanos, es que cuando oímos la palabra prosperidad, pensamos en cosas materiales. Pensamos en dinero. La prosperidad no es eso. El dinero es parte de la prosperidad. La prosperidad no es dinero, no son cosas materiales. La prosperidad es todo. Dios quiere prosperarte en salud. Dios quiere prosperarte en paz. Dios quiere prosperarte en armonía con tu familia, con tu hogar, con tu matrimonio. ¿De qué te sirve tener muy buenas finanzas y tener bastante dinero, hablando económicamente, y estar enfermo? Eso no es prosperidad. ¿De qué te sirve tener suficiente dinero y tener el hogar todo destruido? Eso no es prosperidad. Prosperidad, cuando Dios te va a prosperar, te prospera en todas las áreas. Y Dios habla de prosperidad, claro que habla de prosperidad. Yo quiero hablarte de ese Dios, el Dios de multiplicación. No hay nada de virtud ni de honor en la pobreza, iglesia. No hay vanagloria, no hay gloria, no hay honor, no hay virtud, nada de virtud en la pobreza, ni en la escasez, ni estar viviendo con necesidad. No hay nada de honor ahí. De acuerdo a lo que la palabra enseña, no hay nada de honor. Escasez, pobreza y necesidad no es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos están escuchando? No es el plan de Dios para tu vida. Esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que tú y yo, ¿qué? ¿Sigamos pobres? Para que estemos enriquecidos. Y de hecho Jesucristo cuando anduvo en la tierra fue rico. Mira, cuando inició su ministerio traía un tesorero. Oye, si tú pones un chagarro de un abarrotes o algo, no necesitas un tesorero. Si tienes un negocito ahí chiquito, no necesitas un tesorero. Para que trajera tesorero es porque manejaban finanzas y manejaba bastantes finanzas. Cuando la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre, habla cuando lo desnudaron, porque ahí lo desposeyeron de todo. En ese momento en que iba a entregar la vida por ti y por mí, ahí estaba sin nada de nada. Hasta lo encueraron, todo en desnudo. Ahí es cuando la Biblia dice que se hizo pobre, porque se despojó de todo. Pero mientras anduvo predicando en la tierra, él fue prosperado. Entonces no hay honor en la necesidad, no hay honor ni virtud en la escasez, en la pobreza. Unas cosas es que de repente se venga una mala rachita. ¿Por qué? Pues porque se acabó el trabajo o se vino abajo el negocio, las ventas bajaron. Está bien que de vez en cuando se venga una rachita mala. Pero ya caes en ese pozo económico, en ese momento se convierte en un pozo económico. En cuanto puedas salir, te sales. No es lo mismo caer en un pozo y en cuanto pueda salirme del pozo, a caer en un pozo y quedarme a vivir en el pozo. ¿Estás escuchando? No es lo mismo. Entonces, Dios quiere bendecir a su pueblo y Él es un Dios de multiplicación. Toda persona que invierte en el reino de Dios, escúchame iglesia, toda persona que aprende a invertir su vida, a gastar su vida en las cosas de Dios, en el reino de Dios, que aprende a invertir sus finanzas, su dinero en el reino de Dios, nunca va a pasar por escasez.
Tengo bastantes años comprobándolo y dándole el diezmo a Dios para decirte que así es y que se cumple lo que la palabra dice. Pero necesitamos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en el reino de Dios. Entregar nuestros diezmos, iglesia, correctamente. Por eso se llama diezmo. Diezmo. 10% de tus entradas. A mí no venga usted con que estoy batallando económicamente, ore por mí, pastor, porque pasa. Y usted no diezma a Dios. Pues por eso le está yendo como le está yendo. Y estoy batallando. No batalle, deje de batallar. La Biblia es muy clara. Entonces, si tú das el diezmo correcto, nunca, créeme, nunca vas a saber lo que es la escasez. Tengo muchos años haciéndolo y lo he comprobado. Hoy soy pastor, pero la mayor parte de mis años de cristiano fui oveja. Y sé lo que te estoy hablando. Y sigo diezmando. Y Dios sigue bendiciendo, Dios sigue bendiciendo. ¿Con qué? Con la economía. No, me da mucha salud. Me da una familia armoniosa. Me da unos hijos que aman a Dios. Me da una esposa que ama a Dios. Yo no tengo que andar batallando con mi esposa si ama a Dios, no, amigo, si quiere venir a la iglesia o no. Pues el otro día no quería venir, pero le dije, tienes que ir. ¿Pero por qué? Me dice, dame una razón, ¿por qué? Porque es la pastora, le dije. Tienes que ir a la iglesia. No te creas, estoy bromeando. Pero Dios es bueno, hay que entregarnos a Él. ¿Sabes que hay una familia en la Biblia? Escucha bien esta historia, porque fue la única familia, hablando del diezmo y hablando de entregar nuestras finanzas a Dios y poner y confiar en nuestras finanzas en Dios. Hay una sola familia que en medio de una escasez de 7 años, fue la única familia de cientos de miles de familias que no padeció escasez en esos 7 años que le fue escasez a muchas naciones. Escucha bien, iglesia, escucha bien, porque la iglesia, la Biblia tiene unas enseñanzas increíbles. La única familia de cientos de miles de familias que no pasó y no terminó en la escasez. ¿De qué te estoy hablando? De la familia de Jacob. La familia de Jacob. Fíjate, él no padeció absolutamente nada cuando hubo una hambre tremenda allá en Egipto. Vamos ahora sí a la escritura. Génesis capítulo 28, versículo, necesito enseñar la escritura. Génesis les había dicho capítulo 28, versículo 22. Mira lo que está hablando aquí Jacob. Dice, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Iglesia, hace años atrás, muchos años atrás, en la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuántos han oído esa historia? Vamos a ir a esa historia. En aquel tiempo, José fue vendido por sus hermanos, llegó a ser esclavo en Egipto por muchos años, sufrió, fue probado en muchas cosas, pero al final de cuentas José quedó y lo pusieron como gobernador de Egipto. En ese momento que lo ponen a él de gobernador de Egipto, se vienen 7 años de abundancia a Egipto. Y también después de terminar los 7 años de abundancia, de mucha prosperidad, se vinieron 7 años de escasez y de sequía. Y en esos 7 años de escasez y de sequía, Egipto fue el único que almacenó grano. Egipto era el único país, la única nación que tenía suficiente grano, suficiente pan. Y en todas las naciones cercas de Egipto y todas las naciones lejos de Egipto y todas las naciones que estaban en aquel tiempo, en el mundo, en ese momento, estaban escaseando de alimento y de pan. ¿Te puedes imaginar 7 años sin trabajo? ¿Te puedes imaginar 7 años sin poder ir a la escuela? O sea, una escasez tremenda. Todas las naciones empezaron a padecer. Pero la única nación que tenía grano y comida y pan era Egipto. Y José estaba de gobernador. Había una familia que estaba retirada de ahí, que era Jacob, el papá de José. Y Jacob está allá, también empieza a sufrir las consecuencias de la sequía de los 7 años. Pero van y buscan a José. Y todas las, de veras,
Ve y lee ese pasaje en la Biblia, esa historia. Y todas las naciones, no estoy hablando de 10 familias, de 100 familias que padecieron los 7 años de crisis. No, estoy hablando de cientos de miles de familias. Todas las naciones tuvieron que venir a Egipto, venían a Egipto a pedir grano, a pedir pan, porque no tenían pan. ¿Y qué hacían qué hacía Egipto para darles el grano y darles el pan? Pues, ¿qué me vendes? ¿A cambio de qué te doy el grano? Entonces la gente venía, miles, iglesia, cientos de miles de familias en la escasez. Tuvieron que venir a Egipto y vendían sus terrenos. Vendían sus terrenos para comer, para darle de comer a sus hijos. Cuando ya se les había acabado la comida y necesitaban más, pues vendían su ganado. O sea, empezaron a tener una serie de pérdidas en la escasez. Es más, todas las familias de todas las naciones, cientos de miles de familias perdían sus terrenos para comer, perdieron sus ganados y al final, si no tenían con qué seguir comprando, se vendían como esclavos, se vendían a sus hijos como esclavos para que Egipto les diera pan. Había pérdida, o sea, la escasez les pegó, pero hubo una sola familia de cientos de miles de familias que no padeció esa escasez y fue Jacob. Jacob era el papá de José, que ahora José estaba de gobernador en Egipto, que era el que estaba repartiendo el pan y el trigo. Entonces Jacob vino, y ¿sabes cómo terminó Jacob y toda su familia? Que era un grupo de aproximadamente 70 personas. ¿Sabes cómo terminaron? No terminaron como las demás de cientos de miles de familias en la escasez. Terminaron viniendo a vivir a Egipto, que era la nación que tenía el grano, que era la nación bien próspera. Vinieron a vivir a una zona llamada Gosén, a la zona más próspera de Egipto. Los trajo su hijo José, porque era el gobernador. Terminaron entonces la escasez de 7 años, la terminaron disfrutando la prosperidad y la abundancia de Egipto. ¿Por qué crees que esa familia terminó así? Escúchame, iglesia, ¿por qué crees que una familia de cientos de miles de familias fue la única que no sufrió y no terminó en la escasez? Porque ¿qué estás diciendo allí? Años atrás Jacob hizo una promesa, mira lo que hizo. Y le dijo a Dios, tuvo un encuentro con Dios y le dijo a Dios, y esta piedra, se puso una piedra ahí en el lugar donde había tenido el encuentro con Dios y dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo, Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob tenía años diezmándole a Dios. ¿Alguien está escuchando hoy? Y fue la única familia de cientos de miles de familias que terminaron, no en la escasez, terminaron en la abundancia de Egipto, disfrutando la abundancia de Egipto. Porque así es Dios. Cuando tú inviertes tus finanzas en Dios, Dios se encarga que aunque haya escasez de trabajo, aunque haya escasez de economía, aunque haya escasez de lo que sea, a ti no te va a llegar. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Y lo podemos ver claramente. Porque Dios, iglesia, es un Dios de multiplicación. Dios no se anda con cosas, Dios ni siquiera suma. Dios no dice 10 más 10 igual a 20. No, Dios dice 10 por 10, 100. Se va hasta 100. Porque Él multiplica. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Él multiplica, el Dios de la multiplicación. ¿Hay mujeres aquí en la iglesia? No, yo sé que hay mujeres. Gracias, hermanas. Dios las bendiga. Las estoy viendo, sé que hay mujeres. No, pero quiero platicarles que hay mujeres aquí en la iglesia que todo eso lo programamos para hacerlos reír. Me puse de acuerdo con 2, 3 hermanas, no sé cómo. Hay unas mujeres aquí en la iglesia, no pocas, varias, que de alguna manera, yo soy testigo de ello, las he visto, que de alguna manera se les acabó su proveedor porque las abandonó el proveedor. Ya ve cómo son de valientes los hombres, se las abandonó el proveedor o se murió algo pasó. Y se tuvieron que quedar solas, haciéndole frente a la vida, sacando adelante a sus hijos. Y he visto cómo Dios les ha abierto puertas y les da un trabajo. Es más, aquí hay mujeres que empezaron, cuando tuvieron esa situación, empezaron vendiendo burritos. Y Dios, mira, las sacó adelante y las sacó adelante. Y no pocas, varias mujeres de aquí que han tenido esa situación, ahora son hasta empresarias. Tienen hasta su negocio. ¿Sabes por qué han llegado hasta donde han llegado? Porque son mujeres que son fieles a Dios en su diezmo. Por eso están como están y por eso se han levantado. Porque así es. Dios es un Dios de multiplicación, pero también hay una manera de cómo llegar a producir que esa multiplicación llegue a tu vida. Hay una manera. Muchas mujeres, no pocas, de aquí de mi misma iglesia,
Vamos a otra cita, Mateo capítulo 14, versículo 15. Mateo capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice la Escritura. Ahí estaba hablando los discípulos con el Señor Jesucristo. Y dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos cambiando a otra historia. Aquí están los discípulos dándole un consejo a Jesucristo. Jesucristo está en el desierto junto con sus discípulos. ¿Qué están haciendo en el desierto? Están predicando la palabra de Dios, están enseñando las buenas nuevas, están enseñando la Escritura a multitud. Dice que era mucha la multitud a la que le estaban enseñando la palabra de Dios. Dice que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Yo le calculo un aproximado de 17,000, 18,000 personas. Y ahí las tenían, y Jesucristo predicándoles y enseñándoles en el desierto. Y desde la mañana estaban enseñándoles, pero dice la Biblia que se anocheció, ahí dice el versículo, se anocheció, o sea, tenían todo el día oyendo la palabra de Dios, aproximadamente 17,000 personas con mujeres y niños. Entonces, ahí están, Jesucristo pues está encantado porque está logrando la meta para lo que vino aquí a la tierra. ¿Cuál era su meta? Predicar la palabra y que la gente lo escuchara. Oye, tiene 17,000 personas, una meta que en ese momento Jesús quería lograr en ese desierto, tener a las 17,000 personas atentas, hambrientas de la palabra y que estén escuchando. Ahí las estaba logrando su meta con esa gente, pero se anocheció, pasan las horas, se hizo noche, y entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, pues venimos a dar un tip, un consejo. Mira qué interesante que los discípulos se acerquen a darle un consejo a Jesús. ¿Cuántos de nosotros se atreverían a querer darle un consejo a Jesús? Más bien que Él me lo dé a mí, ¿verdad? Vinieron oye, ¿sabes qué? Se está haciendo noche. Se está haciendo noche, Jesús, y ¿sabes qué? Pues es mucha multitud de 17,000 personas. ¿Sabes qué? Te aconsejamos que las despidas y ellas vayan y busquen, no hay con qué darles de comer. Son 17,000 personas, que se vayan a las aldeas, que le busquen a ellas su comida. ¿Por qué hicieron eso los discípulos? Porque los discípulos empezaron a tener presión. Escucha, iglesia, por favor, no te distraigas. Los discípulos empezaron a sentir de alguna manera en su corazón presión de la situación. O sea, se está anocheciendo, hay 17,000 personas que no tienen para comer y están de alguna manera, yo soy el discípulo de Jesucristo, soy el líder de Jesucristo, y de alguna manera el pueblo a rato hasta me va a exigirme, a decir, oye, pues ya danos de comer, ¿no? Como allá en el desierto, cuando andaba Moisés, que la gente tenía sed y le exigían a Moisés que les diera de beber. Ellos empezaron a sentir cierta presión. Dijeron, no, dijeron los discípulos, no queremos estar con esta presión. Oye, Jesús, ¿qué te parece si despides a la gente? Y ellos mismos van y busquen su comidita. Son muchos para yo tener esa presión y encargarme de esta. Es mucha responsabilidad para mí. ¿Qué es lo que hace la gente cuando empieza a sentir presión sobre una situación específica en su vida? Aquí los discípulos dijeron, déjalos ir. O sea, no, pues, renunciamos al sueño, renunciamos a la meta que tenemos de tener aquí a la gente, renunciamos al sueño. ¿No? Es mucha presión para estar con esto. ¿Estás aquí conmigo? Empezaron a sentir presión y por eso le dijeron a Jesús, despídelos. O sea, es mejor, lo más fácil que tú puedes hacer cuando estás sintiendo presión en una situación específica en tu vida es salir huyendo y decir, no, pues dejo todo. Renuncias al sueño. Sueltas la meta que ya Dios te había puesto y que estabas tratando de lograr. ¿Alguien está escuchando? A veces es inevitable, iglesia, que a veces venga la presión para que tú logres lo que tienes que lograr. Ellos empezaron a sentir la presión y que era lo más fácil, pues despídelos, no metas a nosotros en este problema, en esta responsabilidad. Somos 12 contra 17,000, ¿dónde vamos a sacar para...? No, empezaron a sentir la presión, dijo, no, despídelos, dijo, la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Iglesia, hay gente que al primer obstáculo, a la primera negación, al primer no, ya soltó la meta que estaba tratando de lograr. No quiere presiones. Las grandes cosas, iglesia, se logran bajo presión. Las grandes metas, los logros grandotes se logran con grandes presiones. Es inevitable. Si usted no quiere tener presiones, pues nunca va a lograr nada.
Ellos vieron, no, es mucha responsabilidad. De que ellos le busquen la comida. No, nosotros no vamos a meter diciendo a los discípulos, nosotros no vamos a meter con la responsabilidad del problema a ver cómo lo resolvemos. No, mejor que ellos le busquen. Despídelos. ¿Cómo los iba a despedir si la meta de Jesús era tenerlos ahí, seguirlos reteniendo? Tenían hambre de la palabra, estaban hambrientos de la palabra y estaban escuchando atentamente a Jesús. Jesús no quería perder eso. ¿Cómo que nomás los despido? Lo más fácil que tú puedes hacer cuando hay presión en una situación específica en tu vida, lo más fácil que puedes hacer es salir huyendo y despedir todo y dejar todo afuera. Eso cualquiera lo hace. Pues no, ya, mejor suelto todo. No. Las mayores victorias, iglesia, los mejores logros se obtienen bajo presión. No renuncies al sueño nomás porque sentiste ya presión. Al primer no, a la primera negación, a la primer obstáculo, no se pudo. ¿Sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto se acabó la Segunda Guerra Mundial, exactamente cuando se acabó ya en el año 1945, a partir de ese momento empezaron a surgir todos los grandes inventos de la humanidad. De ahí se empezó a disparar inventos y tecnología poco a poquito pero fue a partir de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees? ¿Cómo crees que terminó todas las naciones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Pues sin economía, sin trabajo, sin industria, sin nada, pues no estaban en guerra. Y la gente está la presión, no tengo para comer, no tengo trabajo, está la presión y la mente empieza a trabajar y bajo presión empezaron todos los inventos que antes no salían, no existían. Pero fue la presión lo que hizo que surgieran los nuevos inventos grandes. Es bajo presión. El pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y que Faraón los esclavizó, dice la Biblia que cuando los esclavizaba, y entre más los esclavizaba y entre más los presionaba para que hicieran su trabajo de esclavos, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Lo dice la Biblia. Se multiplicaban, pero bajo presión. Entre más los presionaban y entre más presión había, más se multiplicaban. Iglesia, solamente suceden dos cosas cuando tú estás bajo presión. Solamente hay dos reacciones, no hay más. Cuando tú estás bajo presión, solamente hay dos reacciones. O sales huyendo o le haces de frente a la cosa. Y si le haces frente, la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Vas a salir adelante? No le temas. ¿Vas a salir adelante? No hay más que dos cosas, o huyes o le haces frente. Los discípulos, ¿qué dijeron? Jesús, le huimos, déjalos ir. Son 17,000 personas, Jesús, que nos están pidiendo a nosotros que le resolvamos el problema de comida. No, que le busquen ellos. Déjalos ir. Oye, se dice por ahí que en una ocasión un rey quería casar, pues tenía una hija ya en edad de casamiento, de que se pudiera casar, y dijo, ya quiero que mi hija, pues ya que está en edad de casamiento, quiero darle un hombre, un joven, pero quiero era una isla, dijo, quiero que en esta isla el joven que se case con mi hija sea el joven más valiente de toda la isla. Y para comprobarlo, vamos a hacer algo. Entonces mandó un edicto a todos los jóvenes y que quisieran ser candidatos y ser imagínate, casarte con la hija del rey, ser el próximo rey, prácticamente. A ver quién quería casarse, salieron muchos candidatos, dijo, ok, pero quiero al joven más valiente de todos. Y para comprobarlo, dice, vámonos a un río. Había en la isla un río grande. Un río, dijo, lleno de cocodrilos hambrientos. Dijo, ok, puso a todos los jóvenes de una orilla del río. A todos los jóvenes candidatos los puso a un lado de un río. Y del otro lado del río se puso él con su hija. Dijo, quiero que el que se case con mi hija sea el joven más valiente de aquí de la isla. Y para comprobarlo, aquel que se meta a nadar y atraviese el río lleno de cocodrilos hambrientos y llegue acá, ese es el joven que se va a casar con mi hija. Pues ahí están, ¿verdad? Está toda la escena. Pasa una hora y nadie se avienta. Pasan 2 horas y nadie se avienta. Pasan 3 horas y nadie nomás, pues está lleno de jóvenes, pero no se avientan. 4 horas y nada. Y dice el rey, ¿qué pasó? ¿Que no hay valientes aquí? Aquí está mi hija, para el más valor. Pues no hay nadie, de todos ustedes no hay ni uno. Está por terminarse la 5ª hora. Y de repente se oye, ¡pash! Que alguien entra al agua, ¡pash! ¡pa! Empiezan a dar, y los jóvenes que están viendo, pues empiezan a gritar, no, para un lado, para la izquierda, para la derecha, ¡ay, cuidado con el cocodrilo, el otro! Y el y como puede, sale apenas si la libra y llega todo mojado y todo cansado.
Y, todo así. Y el rey, wow, le aplaude, el rey dice, no, qué joven tan valeroso, hasta le ayuda para levantarlo ahí. Esta es la clase de joven que yo quiero para mi hija, valeroso, valiente. Pero sí me gustaría, joven, le dice el rey, que nos dieras unas palabras, nos dijeras algo, cómo te sientes después de que hiciste esa gran hazaña y que vas a casarte con mi hija. Te queremos dar una oportunidad, unas palabras. Y el joven así, todo mojado y todo, así dice, yo solo quiero saber una cosa, ¿quién fue el tremendo que me aventó? O sea, sí, ¿verdad? Porque no lo hubiera hecho, pues lo aventaron. Iglesia, bajo la presión es cuando muchas veces nos damos cuenta la capacidad y el talento que tenemos para hacer cosas. Y Dios de muchas maneras permite, escucha mi iglesia, Dios de muchas maneras permite, a veces situaciones específicas en tu vida, a que llegue cierta presión porque te está empujando, porque si no llega con esa presión y no te empuja, nunca vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Hay casos, y tú debes de saber si ese es tu caso hoy. Increíble, pero es bajo presión. Entonces las cosas mayores, las metas grandes, conllevan grandes presiones, iglesia. Y hay gente que no logra cosas grandes, escúchame, hay gente que no logra nunca en la vida cosas grandes, no logra metas gloriosas. ¿Por qué? Porque dice, ay no, meterme a esa presión, no, prefiero, así está bien. Y no logran cosas, porque así quieren de vivir. No quieres presión, no quieres, está bien, pues entonces no lo logres, ahí quédate a como quieres quedarte, ¿verdad? Porque toda meta grande lleva presiones grandes. Y volviendo a la historia de los discípulos, ellos vieron como una presión, dijeron, se va a hacer, esa responsabilidad va a recaer sobre nosotros. Ese es un problema, es una dificultad grande. Y ellos, los discípulos, lo estaban viendo como una dificultad. Escúchame, iglesia, en lugar de verlo como una oportunidad de que Dios se iba a glorificar. Lo estaban viendo como una dificultad en lugar de ver que es una oportunidad para que Dios multiplicara los panes, multiplicara todo. Era una oportunidad para ver la gloria de Dios, no era una dificultad. Increíble. Pero ahí están los discípulos, dijeron, despídelos Jesús, despídelos. Versículo 16, seguimos en la historia de los discípulos y Jesús ahí en el desierto. Versículo 16, mira lo que Jesús les contestó. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, o sea, ¿por qué quieren despedir a la multitud? Denles vosotros de comer. O sea, sí les aventó la bolita, les aventó la responsabilidad. Denles vosotros de comer. ¿De qué comida les estaba hablando? Les estaba hablando de las dos comidas. Son ustedes discípulos, ustedes ya me conocen que yo soy, que yo hago milagros, que yo soy tremendo y ustedes me están siguiendo. Ok, ustedes denles de comer. Estaba hablando de las dos comidas, la comida física del pan y la comida también espiritual, el pan celestial, la palabra de Dios. Iglesia, todos los que aquellos hemos aprendido ya, tú que me estás escuchando, todos los que ya conocemos de Dios, tenemos la responsabilidad de dar de comer a los que no saben comer todavía la palabra de Dios. Si hay un trabajo específico que Dios nos ha dejado a todos los cristianos, no, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el líder, no, todos tenemos esa comisión. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos, dice la Biblia. Todos. Pero casi no sé Biblia, lo poquito, sepas mucha Biblia, sepas poquitas, sepas cualquier cosa de Dios, lo poquito que sabes, compártelo a la gente. Iglesia, tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Jesús nos dice hoy, denles ustedes de comer a la gente que todavía no conoce esta maravillosa vida cristiana. Tú tienes mucha gente, conoces mucha gente con tus vecinos, conoces mucha gente con los que convives, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, aquí y allá. Háblales del Señor. Iglesia, háblales del Señor. Invítalos a la iglesia, gánate una alma. Y una vez, al decir gánate una alma, es que la conviertas, la traigas a la iglesia y no nomás la traigas a la iglesia. Estés con ella hasta que se convierta y hasta que Jesús nazca en su corazón. Pero es una responsabilidad. Así les dijo Jesús, denle vosotros de comer. Ustedes son los que deben de comer la palabra de Dios. Iglesia, algo bien importante. Jesucristo, usted ya sabe la historia. ¿Cómo terminó esta historia? Hay que alimentar a 17,000 personas. ¿Qué es lo que tenemos? Nomás tenemos 5 panes y 2 peces. Iglesia, ¿qué son 5 panes y 2 peces contra 17,000 personas para alimentar? Muy poco, casi nada, muy poco. Es todo lo que había. Bueno, Jesús lo primero que hizo, usted sabe la historia, al final de cuentas Jesús multiplicó y alcanzó para los 17,000. Y no nada más comieron ahí nomás así como media panza, no, dice que se saciaron. Pero Jesús antes, escucha iglesia, Jesús antes de multiplicar el pan, hizo algo bien tremendo. Dice que tomó el pan,
Recuerda, nomás eran 5 panes los que habían y 2 peces. Tomó esos poquitos panes que había, los partió y dice que los bendijo y dio gracias a Dios por lo que tenía. Iglesia, aquí está la enseñanza, aquí está la clave, ¿eh? Jesús, antes de multiplicar el pan, primero dio gracias y bendijo el pan que tenía. O sea, agradeció y valoró y apreció lo que sí tenía en ese momento. ¿Me estás escuchando? Somos muy buenos para enfocarnos en lo que no tenemos y perdemos de vista y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Y cuando Dios ve eso, Dios nunca te va a mandar lo que no tienes, porque no estás valorando ni agradeciendo lo que sí tienes. Jesús lo primero que hizo no fue y luego lo multiplicó, no, primero valoró, agradeció y bendijo lo poquito que tenía. Increíble, iglesia. Es importante que aprendamos a bendecir, agradecer y apreciar lo que sí tenemos. O sea, Jesucristo agradeció. O sea, Jesucristo no se quejó del pan tan poquito que era. Jesucristo no maldijo ese poquito pan que tenía. Jesucristo no se quejó, Jesucristo bendijo. Jesucristo no menospreció lo poquito que tenía, lo valoró y dio gracias. Y entonces vino la multiplicación, y entonces hizo la multiplicación. Iglesia, necesitamos aprender a ser agradecidos, a apreciar y a valorar lo que sí tienes. ¿Cuándo le has dado gracias a Dios por lo que sí tienes? Que estás anhelando, pero dale gracias a Dios primero por lo que sí tienes. Mientras tú no aprendas a agradecer, a valorar y a apreciar lo que sí tienes, nunca va a llegar lo que no tienes. Mientras tú no aprendas a valorar y apreciar, vuelvo a repetir, lo que sí tienes, hasta entonces Dios va a mandar lo que no tienes. Cuando tú aprendas a valorar y a apreciar en el lugar donde Dios te tiene, hasta entonces Dios te va a llevar al lugar que quieres. Pero tenemos que aprender a valorar lo que sí tienes. Hasta que apreciemos, iglesia. Jesús primero agradeció y luego hizo el milagro. 17,000 personas. Increíble. Aprende, iglesia, a agradecer lo que sí tienes. Aprende a agradecer la esposa que sí tienes. Aprende a agradecer el esposo que sí tienes. Aprende a agradecer los hijos que sí tienes. Aprende a agradecer los padres que sí tienes. Aprende a agradecer lo que sí tienes y de lo que sí tienes. Aprende a agradecer el trabajo que sí tienes. Aprende a agradecer la salud que sí tienes. Aprende a agradecer la iglesia que sí tienes. Aprende a agradecer el matrimonio que tienes. Aprende a agradecer la familia que Dios te ha dado. Entonces Dios va a empezar a multiplicar todo lo demás. Jesús primero bendijo y agradeció y luego multiplicó. Y alimentó a los 17,000, alimentó a los 17,000. ¿Te puedes imaginar? De 5 panes y 2 peces, alimentar a 17,000 personas. Yo no creo sinceramente que las 17,000 personas hayan comido un pan cada uno. Porque usted sabe que hay de hambres a hambres, ¿no? Y hay de gente. No creo que todos hayan comido un pan. Sí, porque dice que se saciaron. ¿Qué es saciarse? Cada quien comió hasta llenarse. Se saciaron. Imagino que 2, 3 agarraron 3, 4 panes. Imagínate la cantidad de panes que multiplicó Jesús. Iglesia, para Jesús no hay imposibles. Él va a multiplicar la cantidad que tenga que multiplicar. Dice que se saciaron y no solo se saciaron, sobró. Dios es vasto, iglesia, Dios es vasto. Iglesia, yo como pastor, por ejemplo, yo no puedo esperar a que Dios nos bendiga con salvación de muchas familias si primero no valoro y aprecio las familias que ya me ha dado. Yo tengo que hacer eso. Yo no puedo exigir a Dios, esperar que Dios mande y salve multitudes de familias si no aprecio lo que ya me dio y si no estoy al pendiente de lo que ya me dio y si no oro por lo que ya me dio y si no valoro y aprecio realmente estas familias. Y es algo que yo lo hago, lo estoy haciendo, lo estoy aprendiendo, claro que sí. Dice Dios, ¿por qué quieres más familias si las que tienes luego tienes que amarlas y tienes que cuidarlas, llorar por ellas, estar por el rebaño? Así como está. Y a una vez que yo vea que tú aprecias todo lo que tienes, entonces te voy a dar todo lo que no tienes. Así funciona, iglesia. Pero Dios es un Dios de multiplicación. ¿Sabes que hace años atrás, cuando la primera vez que yo quería comprar mi primer casa aquí en El Paso, en Estados Unidos, trabajando en Juárez, pues venimos a buscar como le llaman aquí, el realtor, ¿verdad? Que es el de bienes y raíces. Lo buscamos, una mujer, me acuerdo todo el nombre, Francis. Ella nos atendió
y la buscamos, queríamos una casa aquí comprar una casa aquí en Estados Unidos. Y pues me dijo, bueno, pues necesito saber su historial crediticio. ¿Cuál es su crédito? ¿Dónde lo podemos checar? Le dije, pues yo le saqué luego 3, 4 tarjetas de crédito de México, de Juárez. Me dijo, no, esas no sirven para nada. Y luego están llenas. Me dijo, no. Dijo, eso no sirve aquí. Aquí tiene que tener usted, lo tienen que conocer aquí, en crédito de aquí. No, le digo, pues no. Hace años que saqué una mueblería, pues ya quién sabe. No, dijo, pues usted no tiene crédito. ¿Cuántos saben que se necesita el crédito aquí en este país? Sin crédito no tienes nada, no te dan la oportunidad de nada. Pues no teníamos nada. Le dije, pero yo quiero mi casa. Me decía la señora, pues sí, pues yo sé que usted quiere su casa, pero no tiene crédito, o sea, no, es muy difícil así. Bueno, me dijo, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cuánto tienen de enganche? A lo mejor por ahí nos podemos mover y convencer al banco para un préstamo. ¿Cuánto tienen de enganche? Le dije, la verdad, le digo, 0. No tengo nada de enganche. Quiero mi casa y sin enganche. Me dijo, no, señor. Y era cristiana, la conseguí yo que era cristiana. Y ya le hablamos que nosotros confiamos en Dios. Y te dijo, hijo, se nos está pidiendo algo tremendo. Dice, no se puede, pero déjeme ir a empezar a ver qué se puede hacer, qué se puede hacer. Entonces, como vio nuestra situación, nos empezó a llevar a mí y a mi esposa a ver casas. Y dijo, no, pues estos no tienen crédito aquí, no los conocen aquí en Estados Unidos, no tienen crédito, porque pues apenas nos estábamos viniendo de allá, ¿verdad? Y pues no, y luego no tienen para dar enganche. Entonces nos empezó a llevar a unas casas así usadas, bien chiquitas, en unas zonas que no nos gustaba. Y chiquitas y usadas. Le dije, oiga, no, espéreme. Yo no quiero una casa usada. Me volteó a ver como diciendo, sí que se está creyendo. ¿Cómo que no quiero? No, le dije, no quiero casa. Yo quiero una casa nueva. Dijo, oiga, pero es que usted no tiene. Sí, dele gracias a Dios que a lo mejor haga un milagro y que le demos un crédito. Pero pues algo más. No le van a dar crédito tan alto si usted no lo conoce en su financiamiento. ¿Cómo es usted? Y bueno, total, la convencimos, nos empezó a llevar a casas ya nuevas, pero chiquitas. Le dije, yo quiero una casa grande. Oh, sí, nos empezó a llevar, y no, llévenos aquí. No nos quería llevar a los fraccionamientos donde había casas más grandes. No, es que para qué pierdo mi tiempo con ustedes viendo casas grandes. No, es muy difícil, es muy difícil, yo les voy a echar la mano, pero no creo que... Bueno, al final la convencimos y nos fue a llevar una que otra casa grande. Pero no, allí anduvimos meses. Y de repente andábamos viendo y de repente vimos una casa grande de 2 pisos que nos fascinó. Le dijimos, ella no nos llevó a esa casa, la vimos cuando íbamos con ella. Le dijimos, esa casa, dijo, y volteó y dijo, no, olvídense, esa casa no. No, pero es que nos gustó, devuélvase. No quería. La convencimos y se regresó. Y como diciendo, pues voy a perder mi tiempo aquí. ¿Cómo esta casa? No, esta casa no es para usted. No, ni el crédito, nada. Y nos fascinó, le fascinó a la pastora. Oiga, nosotros orando. Oiga, yo sabía que Dios es un Dios de multiplicación. Que Dios es un Dios que bendice. Yo ya en ese tiempo tenía como 7 años. Escucha bien, iglesia, yo tenía 7 años que había conocido aproximadamente a Dios. Tenía 7 años de cristiano, 7 años que tenía sembrando en Dios, 7 años dando mi diezmo a Dios. Y yo lo sabía. Yo dije, Dios, tú eres un Dios poderoso. Y yo tengo 7 años sembrando. Y yo quiero mi casa y me quiero una casa nueva. Y que el crédito, que yo no entiendo nada de eso, Señor, pero tú te vas a encargar. Y le dijimos, esta es la que queremos. Pues se bajó desganada y nos dijo, pues sí, no, pues no es la que queremos. Y la estaban terminando de construir. Pues, total, bueno, dijo, ok, voy a hacer el intento, esto y lo otro, y vamos a ver qué hace. Oiga, yo ganando en pesos, trabajando en pesos. Y oiga, yo la verdad, he comprobado que vivir en fe vale la pena. Dios te responde. Mira, yo viví muy diferente a como viven todos. Todo el mundo aquí en esta zona fronteriza trabaja en El Paso y va y vive a Juárez. Trabaja en El Paso o gana dólares aquí y va y los invierte allá. Yo trabajaba en Juárez y venía y les traía pesitos a los americanos para que se alivianaran. ¿Sí, en serio? Siempre vivía, y luego me decía la mujer, oiga, y si le va a alcanzar, usted gana en pesos. Sí, usted no se preocupe. Dios es grande, iglesia. Total, ahí estuvo buscándole, pasaron meses, no, es que no se puede, es imposible, es muy difícil, usted están buscando, me decía, ella era cristiana, es cristiana, y me decía, es que hay de fe a fe, pero lo de ustedes es demasiada fe, no, se están fuera de orden ya. Digo, no, es lo que queremos. Todos los días mi esposa iba y visitaba la casa, estaba en construcción, y le daba 7 vueltas en la mañana, todas las mañanas iba. Los trabajadores que estaban terminando la casa la veían y pensaron que era la dueña.
y le preguntaban, señora, ¿de qué color va a querer la cocina? Y mi esposa le decía, este color. ¿Y va a querer este que le ponga? Sí, sí, póngamelo ahí. ¿En serio? ¿Verdad que no estoy mintiendo, mi amor? Y orando, y pasó un tiempo, y al rato de repente recibimos una llamada de Francis, y nos dice, no, en la noche nos dice, los quiero que vengan mañana a firmar ya unas escrituras de esa casa. Parece, no sé qué pasó, no entiendo, dice, no entiendo, porque el precio de esa casa está muy alto, y ustedes no alcanzan, ni no tienen crédito, ni nada, pero me dijeron que como que les quieren dar una oportunidad, vénganse mañana nomás con su ID. Entonces, vamos, y vivimos, y aquí estamos, y rebajaron la casa como casi 18% del valor, porque ya tenían tiempo queriéndola vender, y usted sabe que si una casa no se vende y usted la tiene a su nombre, está pagando ¿qué? Taxes cada año, ya no quieren pagar taxes, la rebajaron, nos rebajaron mucho, dijo, aún en ese crédito, como quedó con ese rebajo, todavía está alto para ustedes, porque no tienen crédito festivo, pero aún así el banco les está dando la oportunidad y se les van a otorgar, y nos dieron la casa. Y cuando estaba ya en la oficina, me vuelven a preguntar ahora, no Francis, la otra gente que está ahí, ¿cuánto trae de enganche para darnos? Le dije, la verdad, nada, no tengo para el enganche. ¿Cómo que no tiene para? ¿Por qué no nos dijo eso? No tengo. Se volvió a meter a la oficina y al rato salió y dijo, pues no sé qué pasó, pero lo aceptaron. Y nomás empezamos a dar mensualidades y le decía, Dios es un Dios que multiplica. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le eres fiel a Dios. Y nos dieron la casa. Oye, ya estando ahí de modo, te están todos poniendo de modo. Yo hasta le dije, oiga, ¿no se podrá que el primer pago sea dentro de un año? No, eso ya lo inventé. Pero Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. Increíble, increíble. Termino con un hombre de Dios aquí en la iglesia. Que él y su familia siempre han sido fieles en su economía, de diezman a Dios, son fieles a Dios. Hace poquito fueron a ver una casa que querían. No sé si la querían o no la querían, lo que hace es que se presentó la oportunidad y estaban viendo esa casa y se les rebajaron, si es que no me equivoco, pero aproximadamente les rebajaron como 60, 70 mil dólares del precio de la casa. ¿Por qué les rebajaron tanto? Porque tenía un problema la casa, una fuga abajo de agua, abajo del tile, del piso, ya tenían años y supuestamente ellos calcularon y como nunca habían podido resolver ese problema, pues como costaba como 60 mil dólares arreglarlo y le rebajaron como 60 mil dólares al valor de la casa. Pues el hermano no la pensó, dijo, amén, démela. La compró y como él le sabe a esas cosas, me dice, pastor, ¿qué cree? Yo me puse pues me rebajaron 60 mil dólares porque eso costaba reparar la casa. Dice, y yo me puse a investigar y él como le sabe esas cosas, dice, gastó como 500 dólares y la reparó. Y le decía, dale un aplauso a Jesús. Esas cosas no son de suerte. Esas cosas no son de suerte, iglesia. Qué suerte de este hombre de Dios. No, es que es una familia que es fiel a Dios en sus diezmos. Y Dios es un Dios de multiplicación, te va a dar unas cantidades que te va a sorprender. He sabido de casos de gente que ha debido un montón de dinero en un hospital y cuando llega a pagar, pues está pagando cada mes y cuando llega a pagar le han dicho, no aparece su nombre, no aparece su cuenta, no aparece, no sabíamos. Y va al otro mes y no aparece y está borrada su cuenta y ya no debe nada. Gente que es fiel a Dios, porque iglesia, Dios es un Dios de multiplicación. Pónganse de pie, iglesia, si son tan amables.